Lo que está ocurriendo en el panorama político español trasciende el simple movimiento de cifras en una tabla electoral. Se trata de un cambio de fondo que obliga a todos los actores a recalcular sus estrategias, mientras una parte creciente del electorado observa, con una mezcla de sorpresa, inquietud y curiosidad, cómo Vox avanza posiciones a un ritmo que pocos anticipaban hace apenas unos años. El dato que ha encendido las alarmas y ha disparado los titulares no es un matiz estadístico ni una lectura interesada, es un hecho concreto. El partido duplicó sus escaños en Aragón y se situó cerca del 18% del voto. No se trata únicamente de una mejora local, ni de una victoria simbólica. Ese resultado encaja con una tendencia nacional que ya no puede considerarse coyuntural. Los sondeos sitúan a Vox en torno al 18% de intención de voto, un máximo histórico que consolida su posición como fuerza determinante en el tablero político. Para entender por qué este crecimiento preocupa a adversarios, incomoda a potenciales aliados y despierta interés mediático, conviene mirar más allá de los números y analizar qué hay detrás de ellos. El ascenso no ocurre en el vacío. Es la consecuencia de varios factores que convergen en un momento de fatiga política, desconfianza institucional y fragmentación del voto. El primero de esos factores es el desencanto. Una parte significativa del electorado percibe que los grandes partidos tradicionales han perdido la capacidad para ofrecer soluciones claras a problemas cotidianos. Inflación, vivienda, presión fiscal, inseguridad percibida y tensiones territoriales forman un cóctel que genera malestar. Cuando ese malestar no encuentra respuestas convincentes, busca alternativas. Vox ha sabido posicionarse como una respuesta contundente, directa y sin matices a preocupaciones que muchos ciudadanos sienten pero consideran ignoradas. El segundo factor es la claridad del mensaje. En una época dominada por discursos técnicos y matices interminables, la simplicidad puede resultar atractiva. Vox articula propuestas con un lenguaje directo, sin excesiva ambigüedad. Sus votantes destacan esa claridad como una virtud. Sus detractores la consideran una simplificación peligrosa. Lo cierto es que, en términos de comunicación política, el mensaje llega y se recuerda. El tercero es el liderazgo visible. Santiago Abascal ha construido una figura política reconocible, con un estilo que combina confrontación ideológica, apelación emocional y un discurso de firmeza. Sus intervenciones generan adhesión y rechazo en proporciones similares, lo que, paradójicamente, amplifica su presencia mediática. En la política contemporánea, ser ignorado es más peligroso que ser criticado. Pero el elemento que más está alterando el equilibrio de la derecha española es la transferencia de votos procedentes del Partido Popular. No se trata de un traspaso total ni uniforme, pero sí de un flujo suficiente para modificar correlaciones de fuerza. Parte del electorado conservador percibe que Vox representa una defensa más firme de determinados valores y posiciones ideológicas. Otra parte lo ve como una herramienta de presión para endurecer las posturas del bloque conservador. En ambos casos, el efecto es el mismo. El mapa político se reconfigura. Durante décadas, el Partido Popular funcionó como eje aglutinador de ese espacio ideológico. La irrupción y consolidación de Vox introduce competencia interna dentro del mismo bloque, obligando a redefinir discursos y prioridades. Una parte del electorado que migra hacia Vox lo hace motivada por la percepción de firmeza ideológica. Otra lo hace como reacción a decisiones políticas concretas del pasado. También existe un segmento que utiliza su voto como mecanismo de presión para influir en el rumbo del bloque conservador. Estos matices explican por qué el trasvase no responde a una única causa, ni puede revertirse con un solo movimiento estratégico. Este fenómeno no es exclusivo de España. En diversos países europeos, formaciones situadas a la derecha del conservadurismo tradicional han experimentado crecimientos similares. Las causas son complejas y varían según el contexto nacional, pero comparten patrones: desafección política, preocupación por la identidad cultural, inquietud económica y rechazo a determinadas políticas migratorias. España parecía durante años una excepción a esa tendencia. Ahora ya no lo es.
En el plano internacional, el ascenso de Vox es observado con atención. España es un país clave en la Unión Europea, y cualquier cambio significativo en su equilibrio político tiene repercusiones más allá de sus fronteras. Las alianzas europeas, las políticas migratorias y las posiciones geopolíticas pueden verse influidas por cambios en el panorama interno. La duplicación de escaños en Aragón tiene una relevancia estratégica que va más allá del ámbito autonómico. Las comunidades autónomas funcionan como laboratorios políticos, donde se ensayan coaliciones, acuerdos y líneas rojas. El crecimiento de Vox aumenta su capacidad de influencia en la formación de gobiernos regionales, incluso cuando no lidera las mayorías. Esta capacidad de condicionar políticas públicas amplifica su peso político real más allá de los porcentajes. Allí donde antes bastaba un acuerdo entre dos partidos, ahora pueden ser necesarios tres. Donde antes existían pactos tácitos, ahora surgen líneas rojas explícitas. Un incremento de varios puntos porcentuales puede parecer modesto a simple vista, pero en sistemas proporcionales como el español, esos puntos pueden traducirse en escaños decisivos. La diferencia entre gobernar o permanecer en la oposición puede depender de un único asiento en una cámara autonómica. Mientras tanto, los partidos tradicionales se enfrentan a un dilema complejo. Ignorar el crecimiento puede interpretarse como desconexión con la realidad. Combatirlo frontalmente puede reforzar su narrativa de antagonismo contra el sistema. Integrarlo como socio implica asumir costes políticos. Ninguna de las opciones es sencilla, lo que explica la tensión creciente en el discurso público. Explicar el ascenso únicamente como reacción emocional o como voto de protesta resulta insuficiente. La realidad es más compleja y exige un análisis que tenga en cuenta factores económicos, culturales, territoriales y generacionales. Desde el punto de vista sociológico, el auge de Vox revela fracturas generacionales y territoriales. Su apoyo es particularmente fuerte en determinados entornos rurales y periurbanos, donde la percepción de abandono institucional es más intensa. En zonas donde la despoblación ha reducido servicios y oportunidades, el discurso sobre equilibrio territorial y atención al mundo rural adquiere fuerza. En entornos urbanos con alta densidad poblacional y presión sobre servicios públicos, las preocupaciones se centran en la convivencia, el acceso a la vivienda y la seguridad percibida. Sin embargo, el avance no se limita a estos espacios. En áreas urbanas, especialmente en barrios, donde el coste de la vida y la inseguridad percibida se han convertido en preocupaciones cotidianas, el mensaje también gana tracción. Este cruce de perfiles rompe el estereotipo simplista del votante homogéneo. La dimensión generacional también merece atención. Aunque el apoyo no se concentra exclusivamente en un grupo de edad, existe un segmento de votantes jóvenes atraídos por discursos de identidad, soberanía y meritocracia. Al mismo tiempo, sectores de mayor edad encuentran afinidad en propuestas vinculadas al orden, la estabilidad y la preservación de tradiciones. Esta transversalidad contribuye a ampliar la base electoral. La dimensión cultural del fenómeno tampoco puede ignorarse. Vox no solo compite en el terreno económico o institucional, compite en el campo simbólico. Discursos sobre identidad nacional, memoria histórica, seguridad y valores tradicionales forman parte de su propuesta. Estos temas movilizan emociones profundas, lo que explica su capacidad para activar votantes que anteriormente se mantenían al margen. Para algunos votantes, la elección electoral no se limita a evaluar programas, sino que implica afirmar una visión del país, de la cultura y del orden social. Este componente identitario refuerza la intensidad del apoyo y dificulta los cambios de preferencia. Cuando el voto se percibe como una expresión de pertenencia, su dimensión emocional se intensifica. Presentarse como una voz alternativa frente a lo que se percibe como pensamiento único resulta atractivo para votantes que sienten que sus preocupaciones no encuentran representación. Esta narrativa refuerza la identidad de grupo y fortalece la movilización. El crecimiento del partido también se vincula a la evolución del ecosistema mediático.
Las redes sociales han transformado la forma en que los mensajes políticos se difunden y consumen. Vox ha demostrado habilidad para utilizar estos canales, evitando filtros tradicionales y conectando directamente con sus seguidores. Este modelo reduce la dependencia de intermediarios y fortalece la fidelización del electorado. La difusión de contenidos breves, directos y fácilmente compartibles permite que los mensajes circulen sin intermediación. Las redes sociales no solo transmiten información, también generan comunidades de afinidad que refuerzan identidades políticas y consolidan percepciones compartidas. En ese entorno, la repetición de ideas fuerza puede ser más eficaz que la argumentación compleja. La polarización genera visibilidad. Cada controversia amplifica el alcance del mensaje. Cada confrontación multiplica la atención mediática. En la era digital, la atención es un recurso escaso y la confrontación ideológica la multiplica. El impacto del crecimiento se extiende al debate parlamentario. Temas que antes ocupaban posiciones marginales han pasado al centro de la agenda. Seguridad, inmigración, soberanía energética y política territorial se discuten con intensidad renovada. Incluso quienes rechazan las propuestas de Vox se ven obligados a posicionarse frente a ellas. A nivel institucional, el aumento de representación implica mayor capacidad de intervención parlamentaria. Más escaños significan más iniciativas legislativas, mayor presencia en comisiones y mayor visibilidad en debates clave. Cuando un actor político se convierte en socio potencial para formar mayorías, su poder de influencia aumenta incluso antes de participar en el gobierno. La posibilidad de ser necesario en una investidura o en la aprobación de presupuestos otorga capacidad de negociación sobre políticas concretas. No obstante, el ascenso también enfrenta límites. La expansión electoral exige ampliar bases sin diluir identidad. Es un equilibrio difícil. Mantener coherencia ideológica mientras se atrae a nuevos votantes requiere disciplina estratégica. La historia política está llena de partidos que crecieron rápido y se estancaron al no resolver esa tensión. A medida que el partido crece, también aumenta el escrutinio. Propuestas, declaraciones y decisiones se analizan con mayor detalle. Este escrutinio forma parte del proceso de consolidación política. Pasar de actor emergente a actor estructural implica aceptar niveles de exigencia más altos. La expansión exige también estructuras organizativas sólidas, cuadros políticos preparados y capacidad de gestión institucional. La consolidación política depende tanto de la capacidad de movilización como de la eficacia organizativa. Conviene subrayar que el crecimiento electoral no equivale automáticamente a gobernabilidad. El sistema parlamentario español exige acuerdos y mayorías que rara vez dependen de un solo actor. Sin embargo, cuando una formación alcanza niveles cercanos al 20% del voto, su capacidad de influencia se vuelve estructural. Puede bloquear iniciativas, condicionar presupuestos o definir la agenda pública. El votante actual es más volátil que hace décadas. La fidelidad partidista se ha erosionado. Esto facilita cambios rápidos en la intención de voto. Vox ha capitalizado esta volatilidad ofreciendo una narrativa clara en un entorno de incertidumbre. Sin embargo, esa misma volatilidad puede revertir tendencias si cambian las percepciones públicas. Uno de los aspectos más reveladores del reajuste actual es la manera en que el voto se ha vuelto más estratégico. Durante décadas, muchos electores votaban por tradición, por identidad familiar o por lealtad histórica. Hoy, una parte creciente del electorado toma decisiones con una lógica instrumental. Votar para equilibrar, para castigar, para presionar o para enviar un mensaje. El crecimiento de Vox se beneficia de esta lógica porque se percibe como una herramienta eficaz para alterar el statu quo. Los sondeos reflejan tendencias, no certezas. Pero cuando varias mediciones coinciden en una dirección, el mensaje es claro. Vox ha dejado de ser una fuerza marginal para convertirse en un actor consolidado. Este cambio obliga a todos los partidos a redefinir estrategias, desde la comunicación hasta la construcción de alianzas. Desde una perspectiva histórica,
España ha experimentado ciclos de reconfiguración política en momentos de crisis económica o institucional. La irrupción de nuevas fuerzas suele coincidir con transformaciones sociales profundas. El actual ascenso puede interpretarse como parte de ese patrón, aunque con características propias del contexto contemporáneo. El debate deja de ser una discusión abstracta y se convierte en una conversación sobre el modelo de país que los ciudadanos desean. El crecimiento de Vox actúa como catalizador de esa conversación, obligando a definir prioridades, valores y límites. Cada posicionamiento político se interpreta como una respuesta a esa pregunta de fondo. El sistema político se encuentra en una fase de adaptación. Los actores ajustan estrategias, los votantes recalibran expectativas y las instituciones absorben nuevas dinámicas. Este proceso no implica necesariamente inestabilidad, pero sí exige flexibilidad y capacidad de negociación. Lo que resulta evidente es que el tablero ha cambiado y que las reglas implícitas que guiaban el comportamiento electoral durante décadas ya no garantizan resultados previsibles. La política se ha vuelto más competitiva, más fragmentada y más sensible a cambios de percepción pública. El debilitamiento de los sistemas bipartidistas y la consolidación de escenarios multipartidistas caracterizan una nueva etapa en la que la gobernabilidad depende de acuerdos complejos y de la capacidad de negociación entre actores diversos. A corto plazo, el crecimiento electoral puede traducirse en mayor poder de negociación. A medio plazo, puede consolidar un bloque ideológico más cohesionado. A largo plazo, su impacto dependerá de su capacidad para institucionalizar su apoyo y gestionar responsabilidades de gobierno donde las tenga. La duplicación de escaños en Aragón y el crecimiento sostenido en los sondeos no son simples anécdotas estadísticas. Son indicadores de una transformación en curso. Cuando un partido alcanza máximos históricos de intención de voto y altera el equilibrio de fuerzas, deja de ser una nota al pie y pasa a convertirse en protagonista. El ascenso de Vox no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa en la política española. Una etapa en la que las mayorías serán más complejas, los pactos más decisivos y el electorado más imprevisible. En este escenario, cada voto, cada estrategia y cada mensaje contará más que nunca. Mientras el debate continúa y las posiciones se definen con mayor nitidez, el ascenso de Vox sigue, actuando como un espejo que refleja tensiones, expectativas y aspiraciones presentes en la sociedad española, obligando a todos los actores a mirarse en él con una mezcla de prudencia, cálculo y la conciencia de que el equilibrio político ya no es el que era. Entender no implica compartir. Implica reconocer las causas que impulsan los cambios sociales. Y comprender estos movimientos hoy puede ser la clave para anticipar lo que ocurrirá mañana, porque lo que viene promete ser aún más determinante para el futuro político del país. Esta percepción de urgencia no se limita a los despachos políticos ni a las redacciones de los medios de comunicación. Ha calado en conversaciones cotidianas, en debates familiares y en intercambios en redes sociales donde el nombre de Vox aparece con una frecuencia que habría resultado impensable hace apenas una década. El partido ha conseguido algo que muy pocas formaciones logran en un sistema político maduro: instalarse en el centro de la conversación pública de manera permanente, no como fenómeno pasajero, sino como referencia constante, frente a la cual todos los demás actores se ven obligados a posicionarse. Este posicionamiento forzado tiene consecuencias profundas en la dinámica política. Cuando un partido obliga a sus rivales a reaccionar ante sus propuestas, deja de ser un actor pasivo para convertirse en un generador de agenda. Y generar agenda es, en política contemporánea, una forma de poder que no siempre se refleja en los escaños, pero que influye de manera decisiva en la dirección del debate público. Vox ha comprendido esta lógica y la ha explotado con notable eficacia. La capacidad de generar agenda se manifiesta de múltiples formas. Una declaración de Abascal puede desencadenar horas de análisis televisivo. Una propuesta parlamentaria puede forzar a otros grupos a elaborar contrapropuestas que de otro modo no habrían formulado.
Una campaña en redes sociales puede dominar la conversación digital durante días. Este efecto multiplicador convierte cada movimiento del partido en un acontecimiento político que trasciende su peso parlamentario estricto. Sin embargo, esta capacidad de influencia plantea interrogantes que van más allá de la estrategia electoral. La pregunta que muchos analistas se formulan ya no es si Vox seguirá creciendo, sino qué tipo de transformación estructural está impulsando en el sistema político español. Porque el crecimiento de una fuerza política no solo modifica porcentajes y escaños, altera culturas políticas, redefine lo que se considera aceptable en el debate público y establece nuevos marcos de referencia para evaluar propuestas y posiciones. En este sentido, resulta significativo observar cómo temas que hace pocos años se consideraban periféricos han pasado a ocupar un lugar central en programas electorales de partidos que en principio se sitúan en coordenadas ideológicas distintas. La inmigración, la seguridad ciudadana, la defensa de la soberanía nacional o la crítica a determinadas políticas identitarias son asuntos que ahora atraviesan el espectro político con una intensidad que refleja, al menos en parte, la influencia indirecta del discurso de Vox sobre el conjunto del sistema. Este fenómeno de contaminación discursiva no es nuevo en la historia política. Partidos que logran situar sus temas en el centro del debate acaban influyendo en las posiciones de sus competidores, incluso cuando estos se oponen formalmente a sus propuestas. El resultado es un desplazamiento gradual del eje temático que puede modificar percepciones sociales a medio y largo plazo. En el caso español, este desplazamiento se observa con particular claridad en el tratamiento mediático y político de la cuestión migratoria, donde el tono y el enfoque han experimentado cambios perceptibles en los últimos años. Pero la influencia no se limita al plano discursivo. En aquellas comunidades autónomas donde Vox participa en acuerdos de gobierno o donde su apoyo resulta necesario para mantener mayorías parlamentarias, su capacidad de condicionar políticas concretas se ha traducido en decisiones tangibles. Desde la revisión de programas educativos hasta la modificación de políticas lingüísticas, pasando por ajustes en la gestión de servicios sociales, el impacto legislativo del partido comienza a ser mensurable más allá de las declaraciones públicas. Esta traducción del apoyo electoral en influencia política efectiva constituye un paso cualitativo en la consolidación del partido. Las formaciones que permanecen exclusivamente en el terreno de la protesta tienden a experimentar ciclos de auge y declive vinculados a la intensidad del descontento social. En cambio, aquellas que logran convertir su apoyo en políticas concretas establecen una relación más estable con su electorado, basada no solo en la identificación emocional, sino también en la percepción de utilidad práctica. El desafío para Vox en esta nueva fase reside precisamente en gestionar la tensión entre pureza ideológica y pragmatismo institucional. Gobernar o cogobernar implica asumir compromisos que pueden entrar en contradicción con posiciones maximalistas. La gestión cotidiana de la administración pública exige matices que no siempre encajan con la contundencia del mensaje electoral. Este dilema no es exclusivo del partido, pero adquiere especial relevancia en formaciones cuya identidad se ha construido en torno a la firmeza y la coherencia. La experiencia de partidos similares en otros países europeos ofrece lecciones relevantes. En Italia, en Francia, en los países nórdicos y en Europa Central, formaciones de perfil comparable han experimentado procesos de institucionalización que han modificado tanto sus discursos como sus prácticas. Algunas han logrado mantener su base electoral mientras ampliaban su influencia gubernamental. Otras han sufrido escisiones internas o pérdidas de apoyo al percibirse un distanciamiento entre las promesas de oposición y la realidad de la gestión. En el caso español, este proceso se encuentra en una fase temprana pero decisiva. Las próximas convocatorias electorales, tanto autonómicas como nacionales, funcionarán como pruebas de resistencia para calibrar si el crecimiento actual puede sostenerse, ampliarse, o si, por el contrario, encuentra un techo vinculado a las limitaciones estructurales del espacio electoral disponible. El concepto de techo electoral es objeto de debate entre analistas. Algunos consideran que Vox se acerca a su límite natural en un sistema donde la competencia por el voto conservador
se desarrolla en un espacio finito. Otros argumentan que el techo aún no se ha alcanzado, señalando que existe un porcentaje significativo de abstencionistas y de votantes insatisfechos que podrían movilizarse ante estímulos adecuados. La respuesta probablemente no sea binaria, sino que dependa de variables múltiples que interactúan de maneras difíciles de predecir. Entre esas variables, la evolución económica ocupa un lugar destacado. Los periodos de dificultad económica tienden a favorecer discursos que combinan protección social con defensa de la identidad nacional. Si la inflación se mantiene en niveles que erosionan el poder adquisitivo, si el acceso a la vivienda continúa deteriorándose o si el mercado laboral no genera oportunidades suficientes, el terreno seguirá siendo fértil para propuestas que prometen soluciones directas y contundentes. La dimensión territorial añade otra capa de complejidad. España es un país donde las dinámicas políticas regionales influyen de manera determinante en el panorama nacional. El crecimiento de Vox no se distribuye de manera uniforme, lo que genera escenarios muy distintos según la comunidad autónoma. En algunas regiones, el partido puede aspirar a ser socio imprescindible de gobierno. En otras, su presencia es testimonial. Esta heterogeneidad obliga a desarrollar estrategias diferenciadas que mantengan coherencia nacional sin ignorar particularidades locales. La política exterior y las cuestiones de soberanía también desempeñan un papel creciente en la configuración del apoyo electoral. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, conflictos migratorios y debates sobre la autonomía estratégica de Europa, las posiciones sobre política internacional adquieren relevancia electoral. Vox ha articulado un discurso que combina atlantismo, defensa de la soberanía nacional y escepticismo selectivo hacia determinadas políticas comunitarias. Este posicionamiento resuena entre votantes que perciben que las decisiones que afectan a su vida cotidiana se toman cada vez más lejos de su alcance. La cuestión institucional también merece atención. El debate sobre la calidad democrática, la separación de poderes y el funcionamiento de las instituciones genera posiciones encontradas que Vox ha sabido incorporar a su discurso. La crítica al funcionamiento del Poder Judicial, al papel del Tribunal Constitucional o a la gestión de la Corona se articulan desde perspectivas distintas según el actor político, pero todas convergen en una percepción de insatisfacción institucional que el partido canaliza hacia sus propuestas de reforma. En el ámbito de la comunicación, la evolución tecnológica sigue transformando las reglas del juego. La inteligencia artificial, los algoritmos de recomendación y la fragmentación de audiencias crean un entorno informativo, donde los mensajes políticos llegan de formas cada vez más personalizadas y menos mediadas por filtros editoriales tradicionales. Vox ha demostrado capacidad para adaptarse a este entorno, pero la velocidad de los cambios tecnológicos exige una actualización constante de estrategias comunicativas. La formación de opinión pública ya no sigue los patrones lineales del pasado. Un contenido puede viralizarse en horas, alterar percepciones en días y quedar olvidado en semanas. Esta aceleración del ciclo informativo favorece a actores políticos capaces de generar contenido con rapidez y de reaccionar ante acontecimientos imprevistos con agilidad. La estructura comunicativa de Vox, más horizontal y menos dependiente de aparatos mediáticos tradicionales, se adapta bien a esta dinámica. No obstante, la velocidad informativa también entraña riesgos. Una declaración desafortunada, un error de cálculo o una contradicción pueden amplificarse con la misma rapidez que un mensaje exitoso. La gestión de crisis comunicativas se convierte en una competencia esencial para cualquier formación que aspire a consolidar su presencia en un entorno mediático volátil. El perfil del votante de Vox continúa diversificándose, lo que complica tanto los análisis simplificadores como las estrategias de los partidos competidores. Junto al votante ideológicamente convencido coexisten electores, pragmáticos que valoran propuestas concretas, votantes desencantados que buscan alternativas al bipartidismo tradicional y ciudadanos que expresan a través de su voto un malestar difuso pero intenso. Esta heterogeneidad interna constituye simultáneamente una fortaleza y una vulnerabilidad. Es una fortaleza porque amplía la base potencial de apoyo
más allá de los límites de un nicho ideológico estricto. Es una vulnerabilidad porque la diversidad de motivaciones puede generar expectativas contradictorias difíciles de satisfacer simultáneamente. El votante que busca firmeza en inmigración puede no coincidir con quien prioriza la reducción fiscal. El elector que valora el discurso de soberanía puede discrepar con posiciones sobre política social. Gestionar estas tensiones internas requiere habilidad política y flexibilidad estratégica. La dimensión emocional del voto a Vox se manifiesta también en la intensidad de la participación de sus seguidores. Los actos políticos del partido generan niveles de asistencia y entusiasmo que contrastan con la apatía que caracteriza muchos eventos de otras formaciones. Esta movilización activa se traduce en voluntariado electoral, difusión orgánica de mensajes y una defensa apasionada del proyecto político en espacios públicos y digitales. Esta intensidad participativa crea un efecto de comunidad que refuerza la fidelización del votante. Sentirse parte de un movimiento que comparte valores, preocupaciones y aspiraciones genera un vínculo que trasciende la mera preferencia electoral. Este sentido de pertenencia explica en parte la resistencia del voto a Vox ante campañas de desgaste o críticas sostenidas. Cuando la identidad política se integra en la identidad personal, los cambios de preferencia se vuelven más costosos emocionalmente. El debate sobre el futuro político de España no puede ya formularse sin incluir a Vox como variable determinante. Las proyecciones sobre posibles escenarios postelectorales incorporan necesariamente al partido como actor con capacidad de influir en la formación de gobiernos, en la definición de políticas y en la orientación del debate público. Esta incorporación estructural al análisis político constituye en sí misma un indicador del cambio que se ha producido. Las encuestas seguirán fluctuando, los acontecimientos imprevistos alterarán percepciones y las estrategias de todos los actores se ajustarán en función de las circunstancias. Pero la transformación de fondo que representa el ascenso de Vox no depende de una encuesta concreta ni de un resultado electoral aislado. Se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del sistema político que refleja cambios profundos en la sociedad española. Esos cambios incluyen una redefinición de las prioridades ciudadanas, una transformación en la manera de consumir información política, una erosión de las lealtades partidistas tradicionales y una creciente demanda de respuestas directas a problemas percibidos como urgentes. En este contexto, el crecimiento de Vox no es la causa del cambio, sino una de sus manifestaciones más visibles. Comprender esta distinción resulta esencial para interpretar correctamente el momento político. Atribuir el fenómeno exclusivamente a la habilidad comunicativa de un partido o al carisma de su líder sería reduccionista. Del mismo modo, explicarlo únicamente por factores estructurales ignoraría el papel de las decisiones estratégicas y la capacidad de ejecución. La realidad combina ambas dimensiones de maneras que desafían explicaciones unidimensionales. Lo que resulta innegable es que el panorama político español ha entrado en una fase de transformación cuyo desenlace permanece abierto. Las certezas del pasado han dado paso a un escenario fluido donde las alianzas son más frágiles, los electorados más volátiles y las mayorías más difíciles de construir. En este nuevo equilibrio, cada actor político se mide no solo por sus propuestas, sino por su capacidad de adaptarse a un entorno en cambio constante. Y en ese entorno, Vox ha demostrado hasta ahora una capacidad de adaptación y crecimiento que ha sorprendido a propios y extraños. Si esa capacidad se mantendrá en el tiempo, o si encontrará obstáculos que frenen su trayectoria, es una pregunta que solo el futuro puede responder. Pero lo que ya nadie discute es que el partido ha dejado una huella profunda en el sistema político español, una huella que condiciona estrategias, redefine debates y obliga a todos los actores a reconsiderar sus posiciones en un tablero que ya nunca volverá a ser el mismo. Porque cuando una fuerza política altera las reglas del juego, no basta con observar su crecimiento. Hay que entender las razones que lo impulsan, las consecuencias que genera y las oportunidades y riesgos que plantea para el conjunto del sistema democrático. Y esa comprensión, lejos de ser un ejercicio académico, constituye una herramienta imprescindible para cualquier ciudadano
que aspire a participar de manera informada en la construcción del futuro político de su país. El tiempo dirá si el ascenso de Vox marca el inicio de una reconfiguración duradera o si constituye un capítulo más en la historia de los ciclos políticos españoles. Lo que ya es seguro es que su impacto se sentirá durante años, independientemente de la dirección que tomen los acontecimientos. Porque en política, como en la vida, hay transformaciones que una vez iniciadas no pueden deshacerse, solo comprenderse y gestionarse con la lucidez que los tiempos exigen.